andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, alma de hombre. Lo que somos y cómo somos los andaluces, nuestras costumbres, lo que usamos, lo que nos rodea, tiene su origen en la historia del territorio de Andalucía. Hay que ver la cantidad de cosas que uno aprende estando a tu lado, ¿eh? Pero Carmelita, es que las cosas están ahí para aprenderlas. Pero bueno, yo no tenía ni idea de que existía el Museo de la Autonomía de Andalucía. Claro. Y aquí, en Coria. Y eso de la autonomía de Andalucía, ¿de dónde viene? De la democracia, ¿no? Bueno, lo de tener una comunidad autónoma andaluza, eso sí viene de la democracia. Pero lo que es el sentimiento andaluz, eso es de mucho antes. Claro, y ese sentimiento andaluz es lo que celebramos el 28 de febrero, el Día de Andalucía, ¿no? Pues ¿sabes lo que te digo, Carmelita? Que se lo vamos a preguntar a la historia. ¿Por qué celebramos el Día de Andalucía el 28 de febrero? Andalucía es hoy día una comunidad autónoma del Estado español que celebra su festividad el 28 de febrero. Pero esto no siempre fue así. El proceso autonómico de Andalucía comenzó en 1873 con la Primera República. Uno de sus presidentes, Pi Margall, propuso que España adoptara la forma de una república federal integrada por 15 estados autónomos. Entre estos estados independientes estaban Andalucía la Alta y Andalucía la Baja. Este proyecto no pasó de ser una simple propuesta. El fracaso de la Primera República y la vuelta de la monarquía con Alfonso XII trajo de nuevo el centralismo al Estado español. Pero la semilla de los regionalismos ya había germinado en toda España y estaba prendiendo en muchos andaluces. Uno de ellos fue Blas Infante, quien sentó las bases ideológicas del andalucismo y creó los símbolos que hoy nos representan: la bandera, el escudo y el himno de Andalucía. Muchos de estos andalucistas celebraron en 1883 el Congreso Federal de Antequera, en donde por primera vez se intenta redactar una constitución para Andalucía. Pero el golpe de estado del general Primo de Rivera en 1923 pone freno a los anhelos autonomistas de Andalucía. Tuvo que llegar la Segunda República para que el proceso autonómico de Andalucía cobrara fuerza de nuevo. Por primera vez se comienza a redactar un estatuto de autonomía. Se estrena el himno de Andalucía que Blas Infante había escrito y por primera vez ondean juntas las banderas de Andalucía y de España. Pero con el estallido de la Guerra Civil se trunca otra vez el proceso autonómico andaluz y Blas Infante es fusilado. Españoles, Franco ha muerto. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. No fue hasta 1975, tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia, cuando Andalucía da un paso determinante con el Pacto de Antequera, donde se sientan las bases definitivas de la autonomía andaluza. El 28 de febrero de 1980, los andaluces fuimos llamados a votar a un referéndum para saber si queríamos que Andalucía se convirtiera en una autonomía. Fue entonces cuando los andaluces dimos el sí para ser, al fin, la comunidad autónoma que actualmente somos. Para conmemorar aquel histórico día, el 28 de febrero es la fecha en la que cada año los andaluces celebramos el Día de Andalucía. ¡Anda! Uy, este es el escudo de Andalucía, ¿no? Sí. Uy. Mira, Mercedes, a ti te va a sorprender mi pregunta, pero ¿ese hombre de ahí quién es?
Alguien famoso tiene que ser, un artista, yo qué sé, un escritor, alguien, pero bueno. Yo no sé quién es, Carmelita, pero mira lo que pone ahí arriba. Dominator Hércules Fundator. Pero bueno, lo de las columnas tampoco lo entiendo. ¿Y esos leones, qué significan esos leones? ¿Hay leones en Andalucía o qué? Cantidad de preguntas, por Dios, qué agobio, Carmelita. Pero mira, lo mejor es que nos lo cuente la historia. ¿Cuál es el origen del escudo de Andalucía? El escudo de Andalucía, uno de nuestros símbolos, lo creó Blas Infante. Para crear esta insignia, Blas Infante se inspiró en el escudo de la ciudad de Cádiz, al cual le añadió el lema Andalucía por sí, para España y la humanidad. El protagonista de nuestro escudo es Hércules, un héroe mitológico que sujeta a 2 leones entre columnas. Cuenta la leyenda que Hércules separó con su fuerza sobrenatural África de Andalucía, formándose 2 columnas en los extremos que son las columnas que aparecen en nuestro escudo. Estas columnas simbolizan el Monte Hacho de Ceuta y el Peñón de Gibraltar. Nuestro escudo fue aprobado en la Asamblea Andalucista de Ronda de 1918 junto con nuestra bandera. Blas Infante colocó en la fachada principal de su casa de Coria del Río, en Sevilla, el escudo de Andalucía, que curiosamente permaneció visible en la misma puerta de su casa durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Esa histórica insignia se conserva y se expone actualmente en el Museo de la Autonomía de Andalucía. Así que este era el escudo que estaba en la casa de Blas Infante, ¿no? Se llevó ahí un montón de años, nadie le echó cuenta ni nada. Para que tú veas, al pobrecito lo mataron por sus ideas y sin embargo al escudo nadie le hizo caso, y eso que lo había hecho él, ¿eh? Uy, mira, eso que pone ahí abajo a mí me suena. Claro. Esa es la última parte del himno de Andalucía, ¿eh? Sí. Es que a mí el himno de Andalucía me parece una preciosidad. El que lo inventó acertó de lleno. Seguro. ¿Quién es el compositor del himno andaluz? Blas Infante fue también el creador del himno de Andalucía, otro de los símbolos de nuestra tierra. Blas Infante se inspiró en un cántico religioso que entonaban los campesinos andaluces durante las faenas de la siega. Ese cántico era el Santo Dios. Blas Infante le pidió al director de la Banda Municipal de Sevilla, el maestro Castillo, que adaptara la melodía del cántico de los campesinos a la letra que él había escrito. Nuestro himno se aprobó en 1933 en la Junta Liberalista de Andalucía y se estrenó en la sevillana Alameda de Hércules el 10 de julio de 1936, tan solo una semana antes del comienzo de la Guerra Civil. Para comprender la letra que escribió Blas Infante, en la que exhortaba a los andaluces a pedir tierra y libertad, tendríamos que remontarnos a su época, a principios del siglo XX. El himno fue un llamamiento a los andaluces para que recuperasen su dignidad y sus raíces y salieran del estancamiento en el que estaba sumida Andalucía. El fracaso de la industrialización y el mal reparto de la tierra provocaron que Andalucía perdiera el esplendor que había ostentado durante toda su historia. Una historia en la que nuestra tierra formó parte importante de las grandes civilizaciones mediterráneas, del Imperio Romano, de Al-Ándalus y de la era de los descubrimientos, en la que Andalucía se convirtió en el centro del mundo. Por eso, la letra del himno dice: los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz que a los hombres A principios del siglo XX, la mayoría de los andaluces eran jornaleros mal pagados o criados de terratenientes. Gracias a los avances de la medicina, la población andaluza se duplicó en muy pocos años.
Y esto no vino acompañado por la creación de nuevos puestos de trabajo. Cada año que pasaba había más miseria y precariedad. Por eso, Blas Infante hace un llamamiento a los andaluces. Andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad. Y andaluces levantaos, pedid tierra y libertad, y sea por Andalucía libre y España y la humanidad. Hoy en día, gracias al esfuerzo de todos, Andalucía ha pasado del subdesarrollo a la modernización, haciendo realidad el sueño de los forjadores de la patria andaluza. Sí, no, sí, está muy bien esto de visitar el Parlamento andaluciano. Pasa que yo es que he quedado con Chano y ya sabéis que le da mucho coraje que la gente llegue tarde. A ver, si yo te comprendo, Javi, pero para un día que el Parlamento abre sus puertas para todo el mundo, pues habrá que aprovecharlo, ¿no? Mira, vamos a ver, Javi, tú no te preocupes que yo llamo ahora a Chano y le digo que te perdone. Pero es que mira, hace mucho tiempo que quiero venir al Parlamento y nunca puedo. Y como en la jornada de puertas abiertas una vez al año, pues... Además que es el Parlamento de Andalucía, de tu tierra, Javi, que tienes que estar orgullosísimo. Otra, que yo estoy orgulloso de ser andaluz, yo soy andaluz como el que más, No. ¿eh? Mira, yo me conozco Andalucía como la palma de mi mano. Mira, yo veraneo en Huelva, tengo familia en Granada y en Almería, conozco Cádiz. ¿Y? Juanma. O sea, que estás diciendo que te conoces Andalucía como la palma de tu mano, sí, y no sabes ni cuántas provincias tiene. No, no. Vaya nivelito. No, yo sé que Andalucía tiene 8 provincias. ¿Por qué Andalucía tiene 8 provincias? Las provincias que componen nuestra comunidad autónoma no han sido siempre las que conocemos hoy día. Andalucía está formada por las 8 provincias que hoy conocemos desde hace tan solo 177 años. Para conocer nuestra primera división territorial hay que remontarse a los tiempos de los romanos. Hace más de 2000 años, los romanos crearon la Bética y la dividieron en 4 jurisdicciones llamadas conventus. Hispalis, con capital en la actual Sevilla. Astigi, con capital en la actual Écija. Gades, con capital en la actual Cádiz. Y Córdoba, con capital en la actual Córdoba, que a su vez fue nombrada capital de la Bética. Con el nacimiento de Al-Ándalus y el Califato de Córdoba, nuestro territorio se dividió en coras. Cuando el Califato de Córdoba se rompió como un espejo en 1000 pedazos, nuestro territorio se dividió en reinos de taifas. Con la llegada de los cristianos, volvió a cambiar el orden territorial. Fernando III el Santo creó los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén, a los que se sumó siglos después el reino de Granada tras su conquista por los reyes católicos. Este orden territorial se mantuvo durante 600 años hasta principios del siglo XIX. Fue entonces cuando se decidió dividir España en provincias para acabar con los desequilibrios territoriales y de población. Tras varios intentos, en 1833, el gobierno de la época dividió España en 49 provincias y Andalucía en las 8 provincias que hoy conocemos. Para llevar a cabo esta división, el gobierno siguió una serie de recomendaciones. Cada provincia debía tener un número determinado de habitantes. Debía existir como máximo un día de viaje entre cada municipio y su capital de provincia, y había que respetar los límites históricos de cada municipio. De ahí que algunas provincias tengan unas fronteras tan sinuosas. De esta forma, se crean las provincias de Almería y Málaga, que se desgajan del reino de Granada, y las provincias de Huelva y Cádiz, que se desgajan del reino de Sevilla. Los reinos de Córdoba y Jaén conservaron prácticamente sus fronteras. Es así como Andalucía, tras una larga historia de divisiones en su territorio, llegó a ser tal y como la conocemos hoy en día, dividida en las 8 provincias actuales. ¿Me habéis dejado flipado con eso de las provincias? ¡Ay, qué casa más bonita! ¡Uy, por Dios! ¿Y cómo dices tú que se llama esta casa? Pues mira, se llama Dar al-Farah, que significa la casa de la alegría. Y le puso un nombre en árabe, qué cosa más rara, ¿no? Claro, pero es que para Blas Infante, la época de Al-Ándalus, vamos, la época de los árabes, sí, que tuvo mucha importancia para Andalucía. Pero ¿tú sabes cómo llama la gente del pueblo, la gente de aquí de Coria del Río, a esta casa? No, ni idea. El castillo de Don Blas. ¡Ah, claro!
Pero además, tienes tu razón, ¿eh? Si bonita es por fuera, vamos, mucho más bonita es por dentro. Ay, qué bien. Y yo sin saber que aquí en Coria había una casa de Blas Infante que se podía visitar. ¿Y dices tú que este señor era el inventor del andalucismo? Bueno, no exactamente. Lo que sí se puede considerar a Blas Infante es el padre de la patria andaluza. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué Blas Infante es el padre de la patria andaluza? Blas Infante fue el principal impulsor de la autonomía andaluza y luchó y murió por ella. Blas Infante nació en el pueblo malagueño de Casares en 1885, donde pasó los primeros 10 años de su vida. Vivió, por lo tanto, en el campo andaluz, que por aquel entonces atravesaba una época de penurias, una circunstancia que le marcaría toda su vida. Años más tarde, Blas Infante se estableció en Cantillana como notario. Fue así como entró en contacto con el mundo político e intelectual del Ateneo sevillano, donde había una gran preocupación por las reformas políticas, la problemática social y las cuestiones andaluzas. En 1916, Blas Infante fundó el primer centro andaluz y participó en la redacción del Estatuto para Andalucía, que se aprobó en la Asamblea de Ronda en 1918. En aquella histórica asamblea se aprobaron la bandera blanca y verde y el escudo de Hércules, que él había creado como símbolos de Andalucía. Pero con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, se suprimen los centros andaluces y Blas Infante se traslada a Isla Cristina como notario. Cuando se proclama la Segunda República, Blas Infante vuelve a Sevilla como notario de Coria del Río. Allí levanta Dar al-Fará, que en árabe significa la Casa de la Alegría, donde pasó los últimos años de su vida. Blas Infante retomó su labor en favor del Estatuto de Andalucía y volvió a la política presentándose a diferentes elecciones por algunos partidos andalucistas. Curiosamente, nunca fue elegido. Blas Infante afirmaba que su nacionalismo era antinacionalista, porque para Blas Infante ser andaluz solo significaba compartir una cultura, no pertenecer a una raza o a un término geográfico. Además, Blas Infante nunca quiso que Andalucía se separara de España, porque para él, Andalucía era la esencia de España. Pero en 1936, la Guerra Civil Española frena todas las aspiraciones de autonomía para Andalucía y Blas Infante es una de sus primeras víctimas. El 2 de agosto de ese mismo año fue detenido y el día 11 de agosto de 1936 fue fusilado, sin previo juicio, en la carretera de Sevilla a Carmona. Mira, ahí hay una mujer cosiendo. A lo mejor que trabaja aquí. Vamos a verlo. Buenos días, señora. Buenos días. Yo soy Mercedes y ella es mi amiga Carmelita. Tanto gusto. Angustia García Parias, para servirlas a ustedes. Angustia García Parias es la mujer de Blas Infante. Es un personaje histórico. Pues nada, que mi amiga y yo que veníamos aquí de visita. Ya. A mi marido, Blas, le encanta que la gente de aquí de Coria del Río disfrute de la casa. Ya está casi terminada. Pero como Blas es como es, está alargando la obra para que los trabajadores no pierdan el jornal. Es que la cosa está muy mal. Uy, digo usted que sí, señora, que está malísima. Por eso cosa usted para la calle, ¿no? No, es que mi marido, Blas, me ha pedido que cosa la bandera que él ha pensado para que represente a Andalucía. Es blanca y verde. ¿Les gusta? A nosotras nos encanta. Y a los andaluces también, estoy segura. Es una maravilla, doña Angustia. ¿Cuál es el origen de la bandera andaluza? Nuestra bandera, otro de los símbolos de Andalucía, fue creada por Blas Infante. Blas Infante tuvo la intención de representar a Andalucía con dos colores, el blanco y el verde. El blanco que representa la paz y el verde que representa la esperanza. Para Blas Infante, estos colores tenían además un significado histórico. Blas Infante habla de verde omeya, el color de los estandartes del Califato de Córdoba, y de blanco almohade, color de otro de los periodos de mayor esplendor andalusí. Verde, blanco y verde. Los colores de nuestra bandera nos recuerdan también las tonalidades más representativas del paisaje andaluz.
el verde de los campos y de los olivos y el blanco de los pueblos y del azahar. La primera bandera andaluza, que confeccionó a mano la madre de Blas Infante, Ginesa Pérez de Vargas, se conserva y se expone actualmente en el Museo de la Autonomía de Andalucía. Mira, Javi, esta es nuestra bandera. ¿No te gusta? Que sí me gusta, María, que sí me gusta. A ver, que yo no soy un andaluz como vosotros, que soy Andalucía al cuadrado. Yo soy un andaluz normal, que he quedado con un amigo y voy a llegar tarde. Y eso no quita que yo me sienta orgulloso de ser andaluz. Sí, Javi, que sí, si estamos de guasa contigo, tío. También es verdad que desde que María y yo estamos investigando la historia del territorio andaluz, somos un poquito fatigas con eso. Hombre, sobre todo cuando nos hemos dado cuenta de lo importante que es la gente que ha vivido en esta tierra, desde el principio de los tiempos, ¿eh? Oye, ¿te acuerdas, Rafa, cuando fuimos a Almería? ¿Cómo se llama el primer pueblo del territorio de Andalucía? Aunque en el Neolítico existían muchos poblados en el territorio de Andalucía, Los Millares, en la provincia de Almería, es el primer asentamiento conocido al que hoy podríamos comparar con un pueblo importante. De hecho, el asentamiento de Los Millares era el mayor de la península ibérica. Y además, Los Millares era uno de los asentamientos más grandes y civilizados de todo el continente europeo en aquella época. El territorio de Andalucía es el primer lugar de Occidente donde se construyen ciudades propiamente dichas. Hace casi 3000 años, los pueblos más civilizados se encontraban en Oriente y ocupaban una inmensa C invertida en el Mediterráneo oriental. Cuando algunos de aquellos pueblos, como los fenicios, llegan hasta el territorio andaluz, crean ciudades con puertos, templos y edificios públicos. Vienen atraídos por las tierras fértiles, las minas de plata y las minas de cobre, que mezclado con el estaño forma el bronce, tan codiciado en la época. Los indígenas de esta tierra asimilan esa cultura milenaria que les llega desde Oriente y construyen ciudades semejantes. En esa época, en el territorio de Andalucía, ya existían ciudades importantes cuando todavía no había ninguna ciudad en Francia, Inglaterra, Alemania o Italia. Todos los habitantes de Occidente eran pueblos casi primitivos, comparados con los que se desarrollaron en Andalucía. Era la primera vez, y no sería la última, que el territorio andaluz sobresalía sobre todos los demás territorios de Occidente. En todo el mundo antiguo se hablaría de una tierra maravillosa y rica que se conocería como Tartesos. Es increíble. Los primeros pueblos y ciudades de Europa se fundaron en Andalucía. Ah, menudo pelotazo, ¿eh? Bueno, a ver, Javi, en Andalucía no, porque Andalucía no existía en aquella época. Lo que existía era el territorio de Andalucía, o sea, nuestra tierra. Nuestra tierra y la gente que la habitaba. O sea, nuestros antepasados. No, un momento, para que yo me entere. Entonces, si Andalucía no existía en aquella época, ¿cuándo fue la primera vez que esta tierra tuvo la forma que tiene ahora? La forma que tiene ahora. O sea, lo que tú quieres decir es cuándo fue la primera vez que Andalucía tuvo los límites geográficos parecidos a los que tenemos ahora, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cuál es el origen de los límites geográficos de Andalucía? Para intentar averiguar el origen de los límites de nuestro territorio, hay que remontarse a la época romana. El sur de la Hispania romana era una región rica y próspera, que apreciaba el orden y la cultura y que albergaba en total 175 ciudades. En el año 27 a.C., los romanos partieron en dos la Hispania ulterior. Por un lado, crearon la Lusitania. Y por otro, crearon la Bética, que comprendía todo el territorio que regaba el río Betis y sus afluentes, además de su costa marítima. El río Betis era el nombre que los romanos dieron a nuestro actual río Guadalquivir. Del río Betis proviene el nombre de la Bética. Nuestros antepasados romanos acertaron con esta primera delimitación de nuestro territorio. Lo hicieron de una forma lógica, basándose en fronteras naturales y una historia común.
Prueba de ello es que más de 2000 años después, si superponemos un mapa de la Bética romana del año 27 a.C. y otro de la Andalucía actual, los límites son parecidos. Oye, pues sí que es verdad que el mapa de Andalucía de ahora se parece a la Bética romana de hace 2000 años. Sí. Si te fijas, la forma del mapa de Andalucía es lógica. O sea, como fronteras tenemos al oeste el río Guadiana, al norte las sierras y al sur el mar. Claro. Y su columna vertebral es el río Guadalquivir. No, es verdad. Bueno, y hablando de columna vertebral, yo sé de uno que me va a cortar la columna vertebral, como no llega a tiempo, ¿eh? El Chano, que vosotros lo conocéis. Así que vámonos, por favor. Que te he dicho que no puedo ir. Tienes que tengo que recoger a mi abuela y a Carmelita, que han estado hoy de visita en la casa de Blas Infante. Anda, qué bien. ¿En la casa de Blas Infante? O sea, que a ti lo del orgullo andaluz te viene de familia, ¿eh? Bueno. Pero si es que es normal, si es que vamos a celebrar el Día de Andalucía y tú no me quieres ir al Badet Chano. ¿Serás pesado? Para celebrarlo, mujer, para celebrarlo. Cállate ya. ¿Cómo cantar? Unas aceitunitas y este pedazo de plato de jamón para la señorita. Vamos allá. Chano, oye, perdona, Vaya, a la horita. Perdóname, pero no ha sido culpa mía. La culpa ha sido de Rafa y de María. Vamos, se han empeñado hoy en ir al Parlamento de Andalucía. Y yo, verás que el Parlamento está muy bien, pero yo voy a quedar contigo. A ver. Vamos a ver. Como va a ser el Día de Andalucía, el Parlamento ha abierto hoy sus puertas para que los andaluces que quieran lo visiten, los que quieran. Ver, sí, María, sí. Pero una cosa es ser andaluz, como el Chano y como yo, y otra cosa es ser como vosotros, que seguro que lleváis la ropa interior blanca y verde. A mí no me compares tú contigo, que yo soy más andaluz que el gacho ese que sale en el escudo. Hércules, pues más andaluz que ese soy yo. Que yo he trabajado fuera y yo sé la fatiguita que se pasa cuando se está por ahí y se acuerda uno de esto. Pero ya no te conocía yo esa vena andaluza tuya. Es que no hace falta ser tan especial para enamorarse de esta tierra de nosotros, que hasta el nombre lo tiene bonito. Mira, Andalucía. ¡Ay! Pues sí que lo tiene bonito. Por cierto, ¿sabéis tú de dónde viene el nombre de Andalucía? ¿Cuál es el origen del nombre de nuestra tierra, Andalucía? Andalucía, el nombre de nuestra tierra, proviene de Al-Ándalus. Al-Ándalus fue el nombre que los musulmanes dieron a la península ibérica cuando la conquistaron. Mucho se ha hablado del origen de la palabra Al-Ándalus. Algunos dicen que Al-Ándalus proviene de vándalos, porque los norteafricanos que nos invadieron llamaban Vandalucía a nuestro territorio de Andalucía. Pero actualmente se cree que la palabra Al-Ándalus proviene de la palabra Atlántico. Los árabes llamaban desde muy antiguo a nuestra península Jazirat al-Ándalus, es decir, península del Atlántico. Pues mira qué curioso, no sabía yo de dónde venía el nombre de Andalucía. Ah, mira, tanto presumí de que te gusta mucho Andalucía y no sabía de dónde venía el nombre. Enterado, que no me he enterado. Pues para eso está esta gente tan lista como mi amiga María, que se dedican a averiguar las cosas antiguas y los orígenes de las costumbres de los andaluces para que nos enteremos. Claro. Eso es verdad. Muchas gracias, Chano. Si no es por darte coba, María, no es para darte coba, pero es que a mí me gusta que tú me cuentes cositas de mis antepasados, de los romanos, de los árabes. Sobre todo de los árabes. Vamos, tú tienes una pinta de árabe con esos ojos azules. Oye, Javi, no te creas, que dicen que muchos califas del Andaluz tenían los ojos azules. ¿Lo ves? Al final va a ser antepasado mío y todo Abderramán III. Ya lo estoy viendo yo. Chano V, califa de Córdoba. Que por cierto, a unos pinchitos molunos que me salen que quitan todas las tapaderas del sentido. Eso es verdad. ¿Por qué en Andalucía tenemos tantas influencias árabes? Las influencias árabes que hay en nuestra tierra tuvieron su origen en la batalla de Guadalete en el año 711. En esta batalla, los musulmanes derrotaron a los hispano-visigodos y dieron muerte a su rey Rodrigo. A partir de la batalla de Guadalete y en tan solo unos años, el ejército árabe bereber se extendió rápidamente por toda la península ibérica. El territorio conquistado por los musulmanes se denominó Al-Ándalus. Comenzaron así 8 siglos de presencia musulmana que marcaron profundamente la historia del territorio de Andalucía, dejando una amplia herencia que sobrevive hoy en día en el idioma, la cultura, el arte, en nuestras costumbres. A diferencia del resto de Europa, en Al-Ándalus no se vivió la Edad Media como un tiempo de oscurantismo, ignorancia y continuas batallas.
La mayoría de las personas que vivían en Al-Ándalus sabían leer y escribir. Al-Ándalus no solo fue una época de esplendor en el territorio de Andalucía. Nuestros antepasados andalusíes hicieron llegar al resto de Europa sus descubrimientos, sus costumbres y todo su saber. Europa nunca habría llegado a ser lo que es sin las muchas aportaciones que, en las ciencias, las artes y la vida cotidiana, hicieron nuestros antepasados de Al-Ándalus. Para que vea lo importante que fuimos los andaluces con Al-Ándalus. Listillo, que te veo a ti muy sobrado, ¿eh? Aquí, según lo que dice nuestra amiga María, todo lo que tú estás hablando no pasó en Andalucía, ¿no? Pasó en el territorio de Andalucía, que no es lo mismo. ¿O no, María? Hombre, muy bien, qué aplicado. Vamos a ver, todo lo que hemos hablado hasta ahora no es la historia de Andalucía, sino la historia del territorio de Andalucía. Entonces vamos a aclararnos, vamos a ver, que yo me entere. ¿Desde cuándo se llama nuestra tierra Andalucía? ¿Desde cuándo existe el nombre de Andalucía? Tras su victoria en la batalla de las Navas de Tolosa, los cristianos comienzan la conquista del territorio de Andalucía. La derrota del ejército musulmán y la aniquilación de la nobleza andalusí facilitan que en pocos años los cristianos arrebaten a los musulmanes todo el valle del Guadalquivir. El rey Fernando III y sus sucesores conquistan Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz. Solo el reino de Granada quedaría en poder de los musulmanes durante 200 años más. Fue en esta época, hace casi 800 años, cuando los cristianos empezaron a llamar al territorio situado al sur de Sierra Morena Andalucía, actual nombre de nuestra tierra. Entonces hace 800 años, nada menos, que Andalucía se llama Andalucía y los que vivimos en esta tierra, andaluces, ¿no? Bueno, los andaluces que viven en Andalucía y los andaluces que viven fuera de Andalucía, ¿eh? Ahí has dicho tú el evangelio, María, porque yo no me he sentido más andaluz en mi vida que cuando me he tenido que ir a vivir fuera. Ahí te doy la razón, Chano. Yo tengo unos amigos que están trabajando en el extranjero y dicen lo mismo que tú, que se sienten más andaluces estando fuera que estando dentro. Anda que no habrá sentido eso tela de andaluces que tuvieron que irse fuera en los años 60. Bueno, en los años 60 y muchísimo antes. Por ejemplo, cuando se fueron a descubrir América hace 500 años. Porque los andaluces son protagonistas de la conquista de América. El descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, fue uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad. Andalucía tuvo un gran protagonismo en el descubrimiento de América. La expedición que cambiaría el curso de la historia partió desde el puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. Cristóbal Colón, con 3 naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, zarpó en busca de una nueva ruta comercial hacia las Indias. El 12 de octubre de 1492, tras una dura travesía que duró 71 días, el andaluz Rodrigo de Triana avistó la isla de Guanahani, situada en el Caribe, a la que llamaron San Salvador. Colón no llegó a las Indias, como era su intención, pero sin saberlo descubrió un nuevo continente hasta entonces desconocido: América. Los andaluces tuvimos un papel decisivo en la conquista de América. La tripulación que acompañó a Cristóbal Colón en sus viajes al Nuevo Mundo estuvo formada en su mayoría por gentes de Huelva, aunque también los hubo de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Ya en el siglo XVI, 1/3 de los colonizadores de América fueron andaluces. Las mujeres andaluzas también jugaron un importante papel en la colonización de América. Más de la mitad del total de las mujeres que emigraron a América eran de nuestra tierra. El gran número de emigrantes andaluces influyó en la forma de hablar y escribir que se impuso en el Nuevo Mundo. El seseo típico del habla andaluza se generalizó por toda América. Al Nuevo Mundo llevamos vacas, caballos, cabras, ovejas, cerdos, gallinas y gatos, animales desconocidos hasta entonces por los nativos americanos. La yeguada americana se formará a partir de animales andaluces. La arquitectura andaluza influyó claramente en la construcción de casas y haciendas del Nuevo Mundo. Los colonos que llegaron a América se hacían sus casas iguales a las de su pueblo de origen. Por esta razón,
muchas ciudades de América están hechas a imagen y semejanza de los pueblos andaluces. Este importante legado arquitectónico se conoce con el nombre de estilo colonial, una herencia que nuestros antepasados andaluces dejaron en el Nuevo Mundo. Para que veas tú la de cosas importantes que hemos hecho los andaluces, chaval. No te cuelgues medalla, Chano, no te cuelgues medalla, que tú has hecho bien poco por esta tierra. Te vas a comparar tú con los que descubrieron América. Bueno, no, hombre, con esa gente no me voy a comparar, que eso era gente de categoría y que hicieron cosas muy grandes. ¿O no, María? Que tú eres la que sabe de esas cosas. Sí que hicieron cosas grandes. Como por ejemplo poner a Andalucía en el centro del mundo. ¿Por qué Andalucía llegó a ser el centro del mundo? Andalucía, con el descubrimiento de América, se convirtió en el centro del mundo. En la antigüedad, nuestra península ibérica era la parte más occidental del mundo conocido. De hecho, se decía que más allá del estrecho de Gibraltar se acababa el mundo. Con el descubrimiento de un nuevo continente al oeste de Europa, Andalucía pasó de estar situada en un extremo del mundo a ser el centro del mundo, como así lo reflejan los mapas de la época. Además de esta privilegiada situación geográfica, a nuestra tierra se le otorgó el control exclusivo de todo el comercio con América. Toda persona que iba, venía o pretendiera hacer negocios con América, tenía que hacerlo forzosamente a través de la Casa de la Contratación, que se había creado en Sevilla en 1503. Estas circunstancias convirtieron a nuestra tierra, Andalucía, en uno de los lugares más ricos e influyentes de su época. Y digo yo, de aquella época de esplendor en la que fuimos el mismo centro del mundo, ¿qué es lo que nos ha quedado, María? Hombre, Chano, pues nos quedan monumentos, tradiciones, costumbres, como por ejemplo la Semana Santa. Ahí me ha tocado la fibra sensible, vamos, la Semana Santa de Andalucía. De eso sí que soy yo un fatiga de categoría. Pues entonces tienes que saber que la Semana Santa, la mayoría de las iglesias de Andalucía, incluso nuestra forma de ser, viene de aquella época. De todas las culturas y épocas que ha vivido Andalucía, ¿cuál es la que más nos ha influido? ¿Podríamos decir que Andalucía es romana? ¿Podríamos decir que Andalucía es árabe? ¿Podríamos decir que Andalucía es medieval? ¿Podríamos decir que Andalucía es renacentista? ¿Y podríamos decir que Andalucía es barroca? Sí, la Andalucía que hoy conocemos es barroca. Muchas de nuestras costumbres actuales, las fiestas principales, la Semana Santa, los toros, la mayoría de las iglesias, plazas, palacios y casas de los pueblos andaluces son barrocas. Incluso nuestra forma de ser y entender el mundo, el gusto que tenemos los andaluces por la belleza, la exaltación de los sentimientos, está profundamente influenciada por la época del barroco. Así que yo soy barroco. Chano, el barroco. Entonces tú tienes que ser Javi, el barroquito, ¿no? Como eres más chico. Ya estamos con la guasa. Que no es guasa, hombre, que de verdad que a mí me ha gustado mucho saber que cosas de lo nuestro, como las iglesias, la Semana Santa, los toros y todas las cosas buenas por las que nos conocen a nosotros en el mundo, vienen del tiempo del barroco, ¿no? A ver, Chano, tampoco es así exactamente, porque la fiesta de los toros llega un poquito más tarde. De hecho, nuestro folclore y nuestra cultura se empieza a conocer fuera de aquí cuando llegan los viajeros románticos. ¿Los quiénes? ¿Quieres saber quiénes eran los viajeros románticos? Claro. Pues la respuesta, esta es la historia. Claro. ¿Por qué la imagen de España en el extranjero es la imagen de lo andaluz? Los románticos, por su forma de entender la vida, buscaban inspiración en los paisajes lejanos y exóticos. Por eso, es fácil comprender la fascinación que sintieron los autores románticos por España y más concretamente por Andalucía. El exotismo de Andalucía, su pasado musulmán, su cultura y su rico folclore atrajeron como un imán a las figuras más importantes del romanticismo europeo, como Lord Byron y Washington Irving. A través de las pintorescas descripciones que estos escritores hicieron de aquel raro país del sur, la imagen de una Andalucía habitada por majas,
toreros y bandoleros se difundió por toda Europa. El retrato de una tierra identificada con la alegría, el cante, el baile, la gracia, el toreo, el calor y la hospitalidad fue tomada por Europa y por el resto del mundo no solo como la imagen de Andalucía, sino también como la imagen de España entera. Natural, si eso es lo que digo yo siempre, que Andalucía es la esencia de España. Bueno, pues mira, eso es lo que decía Blas Infante, el padre de la patria andaluza, que Andalucía no se podía separar de España, pues porque era su esencia. Claro, pero ¿cómo nos vamos a separar de España si yo soy más español que el rey Juan Carlos? Ahí te quiero ver, Chano, ahí te quiero ver. Eso es lo que yo digo siempre, que no es incompatible ser español con tener nuestra autonomía como la que tenemos, que nos deja manejar nuestros asuntos a nuestra manera. Claro, si eso es lo lógico. Claro. ¿Quién mejor que nosotros va a saber cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros problemas? Claro. Esto de la autonomía lo veis como muy natural, pero en su época la autonomía de Andalucía costó su trabajito, Pero exactamente, ¿qué Hola. Hola. ¿Me pone un vaso de agua, por favor? Por favor y sin favor, hija mía. ¿Qué te pasa, que vas jogadita? ¿Que vienes de correr una maratón? No, que vengo de la manifestación, que hace increíble. ¿Qué manifestación? ¿Nosotros nos hemos cruzado con alguna manifestación? No. ¿Puedo hacer? ¿La de la autonomía? Si dicen que había 500.000 de personas, que ha salido todo el mundo a la calle. Y un amigo que estaba escuchando la radio me ha dicho que ha sido igual en todas las provincias de Andalucía. Bueno, yo soy María, y él es Javi y él es Chano. Encantado. A ver, que yo creo que esta chica es un personaje histórico. Perdona, yo soy Maite y he estado en la manifestación para conseguir que Andalucía tenga su autonomía, como la tienen otras regiones de España. Por supuesto. Sí. No, si yo me acuerdo de la manifestación esa. Mi padre me llevó, lo que pasa es que yo era muy chiquitito y tuvo que hacer una manifestación grande y gorda porque mi padre luego me habló de ella. Pues claro, si es que hay que luchar para conseguir los derechos de nuestra tierra. Sí. Si hubiera estado allí, la gente gritaba toda junta: Andalucía, por su autonomía, autonomía y libertad. ¡Qué pasada, qué emocionante! ¿Por qué Andalucía es una comunidad autónoma? Los primeros pasos para que Andalucía se convirtiera en una comunidad autónoma comienzan a darse tras la muerte de Franco y el inicio de la transición democrática en España. El 4 de diciembre de 1977, cerca de 2 millones de andaluces se manifestaron en todas las capitales de provincia de Andalucía, pidiendo un gobierno autónomo para nuestra región. Gracias a esta manifestación, el Estado español concedió la preautonomía para Andalucía. En aquel momento, en España se plantearon dos tipos de autonomía. Una autonomía recogida en el artículo 151 de la Constitución española para las regiones consideradas históricas, el País Vasco, Cataluña y Galicia. A estas regiones se les concedían muchas competencias, es decir, la posibilidad de gobernar su sanidad, su educación o sus impuestos. Y otro tipo de autonomía para las demás regiones de España con muchos menos derechos. En junio de 1979, la Junta Preautonómica, con el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos andaluces, exigió al gobierno español una autonomía igual que la que ya tenían las regiones históricas, Cataluña, Galicia y el País Vasco. Fue entonces cuando el gobierno español decidió que para conceder esa autonomía para Andalucía se tenía que celebrar un referéndum. En este referéndum todos los andaluces debían votar sí o no al artículo 151. Es decir, debían decidir si querían que Andalucía tuviera los mismos derechos que Cataluña, el País Vasco y Galicia. El 28 de febrero de 1980, el pueblo andaluz acudió a las urnas para votar en el referéndum autonómico. Aquel histórico día, los andaluces acudieron masivamente a expresar su voluntad. Tras un emocionante recuento, el sí ganó en 7 de las 8 provincias andaluzas. Solo en Almería no se alcanzó el tanto por ciento requerido por un pequeñísimo porcentaje. Para ganar el referéndum hacía falta el voto afirmativo de las 8 provincias, pero como 8 de cada 10 andaluces que votaron apoyaron el sí, esta clara voluntad autonómica del pueblo andaluz provocó un amplio debate que llegó a las Cortes del Estado español. Este profundo deseo del pueblo andaluz consiguió que se modificara la ley de referéndum, permitiendo que Andalucía fuera una autonomía con los mismos derechos que Cataluña, el País Vasco y Galicia. Desde entonces,
Andalucía es una comunidad autónoma con un gobierno propio y un parlamento elegido por el pueblo andaluz. La voluntad y el entusiasmo de millones de andaluces que hace más de 30 años lucharon por su autonomía es hoy una realidad que ha impulsado la modernización y el desarrollo de nuestra tierra. Andalucía. Oye, me estáis contagiando a mí el entusiasmo de ese andaluz, ¿eh? Anda, que sí, hijo. Toma. Ahí la lleva. Anda que no. Claro, no. Javi. Anda que Únete a no. nosotros. ¿Cómo era eso que gritábamos en la manifestación? Andalucía, por su autonomía, autonomía y libertad. ¡Viva Andalucía! ¡Viva! La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, andaluces, levantaos, levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres alma de hombre les digo. Y andaluces levantaos, pedid tierra y libertad, y sea por Andalucía libre y España y la humanidad. Los andaluces sabremos quiénes somos si sabemos quiénes fuimos. La respuesta está en la historia.